sucesiones. ¿Qué entendemos por una sucesión? Una sucesión puede considerarse como un conjunto de números, ¿no? Que tienen un orden definido. Como por ejemplo tenemos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, bueno, y así hasta A sub n, ¿no? Donde cada uno de estos términos también tiene un nombre específico. El A sub 1 le llamo primer término, el A sub 2 segundo término, bueno, así hasta el último, que le llamamos enésimo término. Bien, bueno, que algunas veces también algunos consideran desde un A sub 0, bueno, eso es opcional, A sub 0, A sub 1, cualquiera de las dos formas. Igual estamos hablando de una sucesión. Bien, tenemos, por ejemplo, aquí me piden encontrar los 5 primeros términos de cada una de las sucesiones. En la parte A tengo A sub n igual a n sobre n más 1, cuando n es mayor o igual que 1. Entonces, ¿cuáles serán los 5 primeros términos de esa sucesión? Es decir, tendríamos que hallar desde el A sub 1 hasta el A sub 5, ¿cierto? El A sub 1, dándole valores a n. El A sub 1 es cuando n es 1. Tendríamos entonces, ¿cuánto? Un medio, ¿verdad? El A sub 2, ¿cuánto sería? 2 tercios. Y bueno, así vamos encontrando hasta el A sub 5, que sería ¿cuánto? 5 sextos. 5 sextos. Bueno, entonces esto representa una sucesión, ¿no? No es más que reemplazar de acuerdo a la forma que tiene el término, el enésimo término o término general. De acuerdo a esa forma es que vamos encontrando cada uno de sus elementos. En este caso nos han pedido los 5 primeros. Bien, acá en esta otra sucesión está formada por menos 1 elevado a la n menos 1. Y el n es mayor o igual que 1. Entonces, igual, para n1, ¿qué tendríamos? El A sub 1, ¿cuánto es? 1. Sería reemplazo, ¿no? n1 voy a tener menos 1 a la 1 menos 1, o sea, menos 1 a la 0, que quedaría 1. El A sub 2 sería acá 2 menos 1, 1 menos 1 a la 1, queda menos 1, ¿cierto? Así hasta el A sub 5, que sería ¿cuánto? Acá en lugar de n sería 5 menos 1, 4, menos 1 a la 4, 1. Aquí tenemos otra sucesión donde el término general es 8 a la n. Pero aquí me dicen que el n es mayor o igual que 0. Entonces el primer término que voy a hallar aquí sería el A sub 0, ¿no? ¿Que sería cuánto? Va a ser 8 a la 0, es decir, 1. El A sub 1 vendría a ser 8 a la 1 y esto sería 8, ¿no? Así hasta el, ¿cuál es el quinto término? El A sub 4, ¿no? ¿Que sería cuánto? Bien. Miren, aquí tenemos otro tipo de ejercicio. Aquí me piden encontrar la fórmula para el término general. Si la sucesión es, aquí me dan los elementos y yo debo de encontrar el término general, es decir, el A sub n. Si los elementos son 3 quintos, menos 4 sobre 25, 5 sobre 125, bueno. Entonces, ¿qué haríamos? Para empezar, en el denominador me doy cuenta que tengo 5, 5 al cuadrado, 5 al cubo, ¿cierto? En el denominador ya podría generalizar.
también me doy cuenta de que los términos van alternando los signos, empieza en positivo, luego negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ese es otro dato. ¿Qué más? Y el numerador, ¿cómo podría representar el numerador? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver qué dicen. N más 2. A ver, aquí yo necesito encontrar la forma del A sub n. Acá, n, este sería el primer término, ¿cierto? O sea, n1 más 2, 3. Acá, sí, este es el segundo término, n2 más 2, 4. n3 más 2, 5. Entonces sí cumple, ¿no? Yo sí puedo representar el numerador como un n más 2. ¿Está bien? El denominador son potencias de 5, o sea, un 5 a la n, ¿no? Aquí estamos considerando el n mayor o igual que ¿cuánto? 0 o 1. ¿Desde cuánto estamos empezando en esta sucesión? 1. 1, ¿cierto? 1. Ya está. Pero aquí me falta el signo. ¿Y cómo represento el signo? Si tengo más, menos. Desde que ya tengo más, menos, yo ya tengo en mente que va a ser un menos 1 elevado a la cuánto. Aquí tengo que definir bien el exponente de tal manera de que el primero me dé positivo y el segundo negativo. ¿Cómo sería entonces aquí? ¿Qué puedo colocar? N más 1. N más 1. A ver. Cuando es 1, tendría 1 más 1, 2. Va a ser positivo. Ya cumple. Cuando sea 2, en el segundo término, sería 3 el exponente negativo. Sí cumple, ¿verdad? Sí. Más 1. Bien. Profesora, Sí, dígame. pero puede ser también n-1, también, También, digamos. sí, también, con el n-1 también cumple. Depende de par y par de la posición de los signos, dónde es positivo y dónde es negativo. De acuerdo a ello va a depender el exponente. Pero ya desde que van alternando signos, ya debo de tener en mente que va a haber un menos 1 elevado a una potencia, ¿no? Para que aparezca el signo. Bien. Bien, miren, aquí también me piden encontrar los 5 primeros términos de la sucesión, pero aquí está definida recursivamente. Es decir, que el término n va a depender del anterior, ¿no? Por eso digo que es recursivamente. Y por ello es que me dan también un término inicial, porque para calcular el siguiente va a depender del anterior, ¿no? Como acá lo muestra en su fórmula, dice, miren, a sub n más 1, ¿de quién depende? Del a sub n, es decir, del anterior. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tengo el a sub 1, entonces el siguiente término que debo de calcular sería el a sub 2, ¿cierto? Pero el a sub 2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a un medio, utilizo la fórmula acá, sería un medio de ¿cuánto? De a sub n, es decir, el a sub n sería el a sub 1, ¿cierto? Que sería 2 más 6. ¿Y esto cuánto sale? 4. ¿Sí? Para calcular el a sub 3, ¿cuánto sería? Sería un medio de ¿cuánto? De 4, ¿no? Que es el a sub 2 más 6. ¿Y eso cuánto queda? 5. 5, ¿no? Bien, que aquí, a ver, está bien. Ahí están los valores, ¿no?
Entonces ya saben que cuando se dice de forma recursiva es porque un término depende del anterior o de anteriores, podría ser. Bien. Ahí me piden encontrar los 10 primeros términos de esa sucesión definida también recursivamente. Pero acá miren, aquí el término n-ésimo depende del n-1ésimo y del n-2ésimo. O sea, depende de los dos anteriores. Por ello es que me dan también como dato ya el F1 y el F2, porque voy a necesitar los dos anteriores, ¿correcto? Y a esta sucesión tiene un nombre específico, es conocida esta sucesión, se llama la sucesión de Fibonacci. ¿Sí? Bien, a ver, ¿alguien que se anime a hallar los 10 primeros términos de esta sucesión? Ahí, como había mencionado su compañera, el F3 sería el F2 más el F1, que sería 1 más 1 o 2. El F4 sería el F3 más el F2, o sea, 2 más 1, 3. Bueno, así sucesivamente hasta el término 10, que tendríamos 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y 55. ¿Sí? Bien. Bien, ahora vamos a ver límite de una sucesión, ¿no? Si bien es cierto, hemos estado viendo solo algunos términos de la sucesión, pero en alguna oportunidad quizá me piden un n muy grande, tanto que lo que se tiene que hacer es calcular el límite cuando n tiende al infinito, o sea, un número muy grande, ¿no? Y eso se representa como está el límite de a sub n es la sucesión, cuando n tiende al infinito, ¿no? El límite va a ser igual a L, o también lo puedo representar de esta forma, digo a sub n tiende a L cuando n tiende al infinito, que es notación. Bien, ahora, al momento de calcular este límite, hay dos opciones, ¿no? Podría ser que este límite exista, o sea, que encuentre un valor numérico que tenga resultado. Si fuese así, entonces se le llama sucesión. Decimos que la sucesión converge, o es lo mismo de decir que es convergente. De otra manera, es decir, si no encuentro acá algún valor, si no existe el límite, digo la sucesión diverge o simplemente es divergente, ¿sí? Son términos que se utilizan dependiendo del resultado del límite. Entonces, una sucesión o es convergente o es divergente. Bien. Bueno, al momento de realizar el límite podría ser también que yo obtenga que acá como resultado un infinito. Si fuese así, a eso también se le llama sucesión divergente. ¿Sí? Bien, por ejemplo, ya, acá me piden analizar la convergencia o divergencia de las siguientes sucesiones. Si tengo aquí a sub n igual a 1 sobre n, ¿será convergente o divergente? ¿Qué tendría que ser? Calcular su límite cuando n tiende al infinito. Cuando n tiende al infinito me estoy refiriendo a un número muy grande, ¿no? Por ejemplo. Bueno, empecemos. Por ejemplo, el a sub 10 aquí. ¿Cuánto sería el a sub 10? Sería 1 sobre 10, ¿cierto? ¿Y 1 sobre 10 cuánto es? 0,1. 0,1. Exacto, 0,1. Muy bien. Si digo el a sub 1000, ¿cuánto va a ser? 0,001. 0,001. Ya está. Si se dan cuenta, mientras más empieza a crecer, mientras más grande sea el número, el valor de a sub n se va a ir aproximando ¿hacia dónde? Hacia cero.
Entonces, aquí yo concluyo en que el límite de A sub n, cuando n tiende al infinito, esto sería ¿cuánto? 0. Por lo tanto, ¿esta sucesión es convergente o divergente? Convergente. Convergente, porque he encontrado el límite. Acá llegué a obtener un valor, un número. Por lo tanto, A sub n es una sucesión convergente. Bien, y ahora aquí, en la parte B, me dan la sucesión menos 1 a la n. Entonces, ¿es convergente o divergente? Aquí, ¿qué ocurre? Si yo voy a encontrar el b sub 1, el primer término, ¿cuánto sería? Menos 1, ¿cierto? El b sub 2, ¿cuánto es? 1. Y me doy cuenta, pues, ¿no? Que por más grande que vaya, empiece a ser el n, solo voy a tener dos resultados. Si el exponente es impar, voy a tener menos 1, o si fuese par, voy a tener 1. Entonces, estos son los resultados que que vamos a ir obteniendo para esta sucesión. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Entonces, aquí concluyo en que el límite de b sub n cuando n tiende al infinito no existe, ¿sí? Porque tengo dos valores y el límite para que exista es único, solo un valor debo de obtener. Y como el límite no existe, entonces, ¿qué decimos? Que esta sucesión es convergente o divergente. 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 Urgente. Ujú. La sucesión b sub n es divergente. Bien, y el c sub n, a ver qué dicen, tras más crece el valor, también empieza a aumentar el valor del resultado, del límite, Ajá, ¿cierto? o sea, sí, acercándose al infinito. Ajá. Entonces, a ver, es correcto lo que dice su compañero, ¿no? Que mientras vaya aumentando el valor de n, su resultado también va a ir aumentando, ¿sí? No es que por ahí uno de sus compañeros dice que encuentro varios valores. Eh, el análisis que se hace es con números cada vez más grandes y la tendencia que tiene ese número que voy obteniendo. Aquí, por ejemplo, en el primero era 0.1, 0.001 y de ahí iban a seguir 0.0000001, que ya eso prácticamente es un cero. Cuando hablamos de límite, hablamos de aproximación, de cercanía, ¿sí? Por eso en el primero se acerca al cero, por eso ya eh, cuando considero de que n tiende al infinito, ya lo considero como un cero, ¿sí? Entonces acá se van aproximando a cero y hay esta tendencia, ¿no? De que mientras más crece se va a ir aproximando al cero. Acá no es que tenga varios valores porque en el C1 sería raíz de 1, 1, en el C2 tengo raíz de 2 y así. No es que tenga varios valores, yo debo de ir a analizar, debo de analizar el comportamiento que va teniendo la función mientras va aumentando el valor, ¿no? Porque de acá, si yo digo, el término 100 va a ser raíz cuadrada de 100, que es 10, y así voy aumentando, aumenta el valor de X y el valor de Y, es decir, del límite también va a ir aumentando, ¿no? Entonces, aquí, ¿en qué concluyo? Voy a decir el límite de C sub n cuando n tiende al infinito. ¿Esto cuánto es? También un número grande que lo voy a representar con el infinito. Llegué a esto, por lo tanto, ¿cuál sería mi conclusión? Sería de que C sub n es una sucesión divergente, ¿cierto? Porque también aquí lo mencioné, que si es que en algún caso obtuviese como resultado un número grande, el infinito, entonces a esta sucesión se le llama sucesión divergente. ¿Está bien? Bien. Las propiedades de límites.
Si tengo dos sucesiones, A sub n y B sub n, que son convergentes, ¿no? Me dicen sucesiones convergentes. Y C es una constante. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? El límite de una suma de sucesiones lo puedo separar como la suma de límites, ¿no? El límite ingresa y aplico a cada término. Cuando tengo una diferencia, igual, el límite va a ingresar y voy a calcular el límite a cada uno de los términos, ¿no? El límite de A sub n menos el límite de B sub n. Acá si tuviese otra sucesión menos, también se calcula el límite a cada una de las sucesiones. Cuando se tiene el límite de una constante por una sucesión, por propiedad la constante sale. Y me queda esto, ¿no? C por el límite de A sub n. Si tengo el límite de un producto, es lo mismo que calcular el límite a cada sucesión y luego multiplicar sus resultados. El límite de una división es lo mismo que aplicar el límite al numerador y el límite al denominador. Lo puedo separar, ¿no? Siempre y cuando teniendo que el límite del denominador sea diferente de 0, ¿no? Ya sabemos, siempre cuando tengan fracciones, directo ustedes, el denominador diferente de 0, esta condición siempre debe de estar en divisiones, puesto que para que exista o esté bien definida, el denominador no puede ser 0. Bien, cuando tengan el límite de una sucesión elevado a un número, el límite ingresa y lo que sale, el resultado del límite de la sucesión se eleva, ¿no?, al exponente que nos den, siempre y cuando P sea un número positivo, ¿no? Y la sub n también. Y por acá, miren, tenemos el límite de una constante, es la misma constante. ¿Sí? El límite de 1, por ejemplo, ¿no? 1 a la n, cuando n tiende al infinito, ¿cuánto va a ser? 1, es la misma constante.